Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro live del día de hoy. Transforma tu modelo de Revit en presupuestos con COSIT en un clic. Nos va a estar acompañando Héctor Simo, quien nos va a hacer la presentación de la información. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Cuando tengan preguntas estaremos pendientes y no las responderemos. Héctor, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí, igual que la semana pasada, para compartir con ustedes otro tema de presto. En el día de hoy vamos a tratar el tema de transforma tu modelo de Revit puesto con COSIT a ley de un clic. Como les comentaba la semana pasada, los que no estuvieron, Presto es un software español que ya tiene 40 años en el mercado, con 40.000 usuarios en el mundo entero, y yo tengo ya 15 años trabajando con el software. Presto también, Ripspain también ofrece otra plataforma que se llama i2, pero no es el alcance del día de hoy. Soy ingeniero civil, con especialidad en costos. Tengo más de 35 años de experiencia como ingeniero en las áreas de presupuesto, edificaciones de obras civiles, local, internacionales, planificación, gestión, control, interfaz entre el área de ingeniería y contable, fiscal y financiera, y la parte de procura y compras. 15 años, como le decía, como distribuidor y entrenador autorizado de Presto, y 5 años trabajando con COSIT, que tiene ya alrededor, pero ya como especialista hace 5 años, y con experiencia en las filosofías del día de hoy del BIM, Lean Construction y el IPD. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué es Presto y luego vamos a la particularidad que queríamos ver hoy. Presto es un programa que trabaja por módulos, donde el módulo principal es el módulo de presupuesto y mediciones que ven ahí en el centro, y luego entonces a mano izquierda arriba ven el módulo de COSIT, que es el plugin que se le pone a Revit, que es lo que vamos a tratar hoy. Luego también pudiéramos hacer interacción con los planos de AutoCAD, desarrollar los informes, trabajar con la gestión del proyecto, que es el avance de obra, a precio de venta, también con la planificación económica o temporal, diagrama de Gantt, línea de balance o espacio-tiempo, la parte de gestión de compra y contratación, y la parte de facturación y control de proyectos, y como último, pero no menos importante, la parte del método del valor ganado, del PMI, método de valor ganado y tiempo ganado también. Entonces, entrando en materia, ya, la semana pasada veíamos que Presto pues interactúa con Revit y con BIM 360 a través de COSIT y de COSIT 360. Hemos hecho esta integración con Revit y con BIM 360 porque ellos nos han permitido desarrollar un API para entrar dentro de su software. Tal y como decimos, pues la interoperabilidad entre esos software es de la siguiente manera. Presto puede interactuar con cualquier archivo, no importa el formato que esté, dentro de COSIT 360, no importa que sea IFC, DWG, Civil 3D, Navisworks o cualquier otro programa que esté dentro de la nube de Autodesk que se llama BIM 360, podemos interactuar con cualquiera de esos archivos que estén ahí. Y a través de COSIT podemos entrar también dentro de Revit, como le decía ahorita, con un plugin. Podemos interactuar con un Revit visualizador. Con el BIM 360 sí tiene que ser una plataforma ya pues alquilada con Autodesk, tal como ellos lo comercializan. Como le decía, Presto crea ese vínculo entre el modelo y Presto. Y hacíamos la semana pasada esa similitud, quería retomarlo de nuevo porque es muy importante para que entiendan cómo trabaja Presto. Y Presto precisamente hace una similitud entre categoría con capítulos, categoría en Revit, capítulo en Presto, familias en Revit,
su capítulo en Presto, tipo en Revit y unidad de obra en Presto. Y los otros elementos que ustedes ven ahí. También no solamente trae la geometría, sino que también trae los valores de concepto, los valores de mediciones y cualquier parámetro que ustedes hayan definido en Revit también lo trae a Presto y podemos operarlo con ello. Entonces, luego, si a ese tipo, si a un tipo de un elemento de Revit le agregamos un código, estandarizado o no, pues tendremos una unidad de obra. Y eso es lo que precisamente hace el costing, que si tengo un modelo dentro de costing, un modelo, perdón, en Revit, y le aplico a través del costing la importación de la volumetría de ese modelo hacia Presto, vamos a ver lo que está aquí debajo que dice presupuesto, que me envía desde el modelo. Y puedo cuantificar económicamente con APU y todo, a ley de otro clic si tengo una base de datos ya preestablecida. Por lo tanto, hay algo muy importante que quiero retomar y renotar, que es que la tecnología no lo resuelve todo. Es necesario que existan procesos bien definidos de colaboración entre el modelador y el responsable del costo. ¿Por qué? Porque hoy día ya el departamento de presupuesto no es tanto simplemente sacar volumetrías y hacer análisis de precio unitario. Ya con herramientas como esta, pues ya el departamento de analistas de costo o de presupuesto se limita más a la parte de la gestión y análisis del costo que de la volumetría, porque esa parte de la volumetría pues la está manejando el modelador. Ampliando un poquito entre Revit y BIM 360, pues vamos a ver que a través del costing puedo estar dentro de Revit, tal como ustedes lo ven ahí a la derecha, arriba, a la izquierda. Están esos 5 iconos que están dentro de la pestaña de Revit que se llama costing y puedo ahí traspasar esa información como ustedes ven debajo en ese presupuesto. Entonces, vamos a leer literalmente cada uno de estos temitas que están aquí porque son muy importantes y no quería decirlo yo con mis palabras, sino que quería tal cual leérselo como están ahí. Vuelvo y digo, el modelo del archivo de Revit es leído a través, ese modelo es leído a través del plugin que está dentro de Revit. El Revit reside dentro de un ordenador o una PC o un computador local y se abre desde el mismo Revit. Debido al sistema de sincronización, todos los usuarios trabajan realmente contra el mismo modelo que se actualiza. O sea, yo voy actualizando ese modelo en tiempo real. Si yo tengo un Presto en red y tengo varios usuarios simultáneamente trabajando en Presto, con el Costi yo pudiera estar afectando el modelo en tiempo real simultáneamente con 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 personas al mismo tiempo. Simplemente tengo que tener configurado una red donde pueda interactuar con el modelo a través de Costi. No hay versiones más que las que se quieran publicar o archivar debido al flujo de trabajo. Es un complemento que se instala en Revit en el mismo ordenador que Presto y que se comunican entre ellos directamente usando los recursos de Windows. Se puede hacer también un visualizador de Revit, ya que en muchos casos no se llega a modificar el modelo. O sea, en pocas palabras, no necesariamente yo tengo que abrir el modelo con una licencia paga de Revit. Puede ser con un demo de los que ellos suministran que no permite grabar. Pero como yo no quiero cambiar y grabar nada en el modelo, simplemente lo que quiero es visualizar y sacar información, no hace falta. Ahora, si quiero modificar el modelo en base a las mediciones que tengo, entonces ahí sí tendría que tener un Revit ya pago. Solo se leen los datos o se modifican condiciones de visualización gráfica, no se alteran, no lo alteran. ¿Estamos claros? Entonces ahora vámonos un poquito a ver cómo sucede eso. Ven ahí cómo vamos a configurar, abriendo el plugin de Revit. Ahí me sale esa interfase que me dice
que voy a medir, parametrizo en esos códigos cuáles son los códigos que quiero que le ponga a cada uno, puedo visualizar los elementos que va a traspasar de Revit a Presto, puedo hacer inclusive parametrizaciones para que esa volumetría tenga ciertos filtros, que no me le importe todas las columnas, sino que solamente me importe, por ejemplo, las columnas metálicas o las columnas de hormigón, como este caso, o yo solamente quiero exportar en una línea el encofrado o el armado. Miren ahí cómo se va viendo que todos esos parámetros que estoy poniendo ahí, yo dupliqué esa primera línea que decía volumetría de las columnas o pilares y le fui estableciendo cada una de esas expresiones para poder filtrar en múltiples volumetrías agregadas por ese elemento discriminador que debe de estar en el modelo, que especifique si esa columna es de acero, es de hormigón, o que quiero llevar si es la volumetría del encofrado, etcétera, etcétera. Aquí ya miren donde estoy diciendo que quiero que me ponga el código de montaje, le voy a decir dónde lo voy a grabar y automáticamente me muestra en ese sitio la información de la volumetría del proyecto. Miren ahí donde está. Quiero ver los pilares o las columnas. ¿Se acuerdan que hablábamos de que yo iba a segregar las metálicas, las de hormigón armado, el encofrado y el acero? Mírenlo ahí donde está discriminado. Ahora simplemente estoy diciéndole, permite enseñarme esa volumetría. Con un código de texto que puede estar atachado a cualquiera de esos conceptos para tener una mayor especificación de cada elemento. Ahora simplemente lo reorganicé, el EBT, con una clasificación que ya quería yo tener ahí en Presto. Ahora vamos a ver este otro videito corto también, donde me genera varias unidades de obra por cada tipo. Miren ahí de nuevo, tengo mis pilares. Y ahora solamente voy a exportar los pilares. ¿Cómo lo hago? Miren ahora. Selecciono lo que quiero exportar, en este caso, los pilares. Mírenlo ahí. Y ahí entonces le doy a duplicar. Le digo duplicar de nuevo. Y ahí entonces comienzo a digitar el código que yo quiero que tenga ese pilar en la parte del encofrado y en la parte del acero. En la parte del acero yo pudiera tener una cuantía ya establecida por kilos de ese elemento y establecer una fórmula para ponérsela ahí, para que automáticamente me multiplique el volumen de hormigón por esa cuantía y me dé las cantidades totales. También pudiera tener el acero modelado dentro del mismo modelo de Revit y me saldría también, me extraería también la volumetría de ese acero. O dejarlo así solamente como elemento de hormigón y analizar en mi APU cuál es el costo unitario de ese metro cúbico de hormigón y entonces poner dentro de los insumos del APU pues el hormigón, el acero, el encofrado, etcétera, etcétera. En este caso lo estamos haciendo a través de esa pantalla previa para sacar la volumetría dentro de Revit hacia Presto. Puedo filtrar y decirle, miren, ese elemento yo quiero que me lo dé por metros cúbicos, lo quiero que me lo dé por kilos, que me lo dé por metros lineales. Yo puedo definir la unidad inclusive que quiero que me traiga la volumetría. Ahí ya establecí los parámetros y me trae entonces mi volumetría directamente hacia Presto. Él está generando. Ahí solamente exportó pilares porque fue la única que yo filtré. Miren ahí donde está los metros cúbicos de hormigón, los metros, las unidades de encofrado circulares porque eran columnas circulares y el acero que llevaba cada elemento. Me lo dio en kilogramos porque así fue que se le solicitó. Miren ahí el análisis de cada uno de esos elementos.
con mi volumetría. Esa es la parte de Revit y Costing. Vamos a hablar ahora un poquito sobre Presto linkeando con BIM 360. Y para entrar a trabajar con BIM 360, pues necesito obligatoriamente usar el Costit 360. No me vale solamente el Costit normal. Una cosa, vamos a aclarar ahora cómo es la interfase para poder entrar a trabajar con BIM 360. Costit 360 lee un modelo que está publicado a través de BIM 360. O sea, ese modelo que está publicado en BIM 360, la licencia de Document Management de BIM 360 permite que los usuarios accedan a ese modelo que está en una nube, que es en realidad una copia visual del modelo original. Ni Presto ni nadie puede entrar dentro de BIM 360 a modificar nada, sino que a través de otro programa podemos hacer cambios y volver a subir a esa nube ese cambio que se hizo. Vuelvo y repito, no se hacen cambios en la nube, se hacen cambios fuera de la nube y se suben y se modifica el modelo que está en la nube y que sirve para que todo el mundo lo pueda ver y saber cuál es la última versión que se está manejando. Como le decía, cada parte de ese modelo se edita con Revit en tu equipo local, en tu PC local, y hace la publicación en la nube. Los cambios se suben en una versión nueva, no se modifica en el modelo, ya que ya ha subido a BIM 360. El Costit 360 es una aplicación de Windows, no de BIM 360 ni de Revit. Es una aplicación de Windows independiente de Revit y Presto. O sea, independiente de Revit y a Presto, a los dos, que utiliza Forge, que es una forma de poder interactuar con la información que sí está en la nube de BIM 360 para poder acceder a esa información. Entonces, se debe ejecutar en el mismo ordenador local del usuario donde está Presto. ¿Para qué? Para poder llegar e interactuar con esa información que está allá en la nube, que Forge está accediendo. No se necesita Revit. ¿Por qué? Porque utiliza los recursos de la herramienta de Forge, de Autodesk, para abrir una ventana del modelo BIM 360 que está en la nube y acceder a esa información. ¿Estamos claros? Mucha gente se confunde con BIM 360 y creen que BIM 360 es una nube que yo puedo entrar en esa nube y ahí mismo operar y cambiar cosas. No. Se trabaja por fuera y se actualiza esa información que está en la nube perpetua. Y siempre, por lo tanto, vamos a tener la información en línea, la última que se está manejando. Aquí a la derecha vemos la gráfica, arriba donde está el modelo de Revit en BIM 360, que está en la nube, y abajo vemos la volumetría que exactamente salió de ese mismo modelo que está arriba en BIM 360. Continuando con las especificaciones entre BIM 360 y Costit 360, podemos decir que el funcionamiento es similar a una app de los famosos, una de las tantas apps que hoy vemos en nuestros celulares inteligentes, y se ejecuta localmente, pero la información no está en el celular. La información de una app de un celular está en una nube que ustedes no ven. Igualito pasa con BIM 360 y con Costit 360. El presupuesto se genera en la PC local, pero se puede pasar luego a una ubicación remota dentro de Presto Server para poder compartir el trabajo simultáneo con otros usuarios. Y esta opción de subir a la nube de Autodesk, también, o sea, en vez de trabajarlo local, también lo pudiéramos subir entonces a la nube de Autodesk, ese archivo que estamos trabajando. Presto no importa dónde esté la información, si está en tu computadora física o en una nube o en la nube de Autodesk o en otra nube cualquiera. El proceso de generación de esas mediciones es exactamente similar y automático como el de Costit y Revit sin el 360. Si ven a la derecha, ese modelo que está ahí está segregado por niveles, al igual que muchos programas de IFC, que son visualizadores de IFC. Pues BIM 360 y Costit 360, bueno, Costit 360 a través de BIM 360 me permite
ver el modelo así, de esa manera. Vamos a ver ahora un videito de Costit 360, Costit 360 y BIM 360 trabajando. Miren el modelo que está a la derecha. Igual envío la información hacia la izquierda, igualito previo de trabajar en la pantalla que vimos ahorita también en Costit, pero no se mostró aquí porque ya estaba seteado con los parámetros correctos. Miren que igual tengo en Presto una volumetría, igual me salen los valores de conceptos, los valores de mediciones de cada elemento. Y en cada elemento, miren cómo yo puedo interactuar y ver los parámetros de cada elemento. Miren ahí cómo vuelvo y muestra todo. Ahora voy a interactuar entre modelos. Esa ventana, localizar a dónde, en Presto. Miren ahí dónde está. Y ahora quiero esa ventana llevarla también hacia allá. O sea, es también con doble direccionalidad de Presto a través de Costit 360 hacia BIM 360 y desde BIM 360 a través de Costit 360 a Presto. Es la misma funcionalidad. Lo único que trabaja con BIM 360 y todos sabemos ya las bondades y las cosas que podemos hacer con BIM 360 que no pudiéramos hacer con Revit normal. También vamos a ver ahora la trazabilidad de Presto y Costit de una manera más detallada, y no solamente la localización, sino el seleccionar y el colorear. ¿Veis? Todo eso yo quiero colorearlo en el modelo. Eso lo vimos la semana pasada también, pero quería refrescarlo, que eso mismo que ustedes están viendo ahí, eso mismo podemos hacer tanto con Revit como con BIM 360. Por fechas, por espacios, por certificaciones, por línea de mediciones, como ustedes quieran. Pueden colorear ese modelo que está ahí a la derecha. Vamos a continuar. Como les decía, tanto en Costit como en Costit 360, pues tengo todas esas funcionalidades que ustedes están viendo ahí, que hoy vamos a detallar un poquito más, que no es simplemente ver la pantalla, sino que vamos a ver cómo yo puedo codificar eso que está ahí y cómo puedo parametrizar eso que ustedes están viendo ahí. Mírenlo ahí. Puedo, como les decía ahorita, ver inclusive los elementos que voy a trabajar con las expresiones y con las personalizaciones que tengo. Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Hay algo muy importante que muchas veces me preguntan la gente, pero ingeniero, y toda esa volumetría que yo tengo, ¿qué sucedería si yo cambio el modelo? ¿Qué pasa? Eso es el diario vivir de nuestros proyectos. Lamentablemente, nunca tenemos un proyecto definitivo. Siempre hay pequeños o medianos o a veces hasta grandes cambios. Y obligatoriamente, pues tenemos que tener el control de ese modelo y el control, por lo tanto, de la volumetría y de los presupuestos. Por lo tanto, miren esa pantalla como me indica que yo puedo detectar esos cambios entre las versiones sucesivas del modelo BIM. Me dice las líneas de medición sin cambios que se pueden descartar automáticamente. Me da las inserciones de nuevos elementos. Me dice los elementos con variaciones que se indican mediante la pista del campo acción, que significa que hubo un cambio. Y las líneas de medición del presupuesto que podrían corresponder a elementos eliminados en el modelo. Mírenlo ahí debajo, donde la penúltima columna me va diciendo cuáles son los estatus de cada línea, si es nuevo, si es eliminado, si tiene un cambio o lo que sea. Y la variable del presupuesto en la última columna. Y me da no solamente esa información, sino que también me dice en qué partida está, cómo se llama el resumen de esa partida, qué capa está, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas
muy importante que hablábamos a grosso modo la semana pasada, pero que vamos a dar un poquito más detalle, es que yo puedo hacer esas mediciones tanto en Costit como en Costit 360, aprovechando el modelo, si se rellenan por acabados de habitaciones. No sé si conocen esa funcionalidad de Costit, de Revit, pero a través de Revit yo puedo ir rellenando los 4 parámetros de acabados asignados a cada habitación, o sea, acabados de la base, acabados de muro, acabados de techo, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ver cómo cada habitación con un nombre de material, Costi, genera 4 capítulos para cada habitación, y cada uno de los cuales contiene como unidades de obra los materiales usados en cada uno de esos capítulos, que representan cada una de las áreas de esa habitación, o sea, el fondo, el techo y las paredes. De manera que cada una de esas unidades de obra me va a decir, me va a especificar cuáles son los materiales usados habitación por habitación. Cada material contiene una línea de medición por cada habitación en la que aparece. Esto hay personas que les gusta usarlo, hay personas que no, hay personas que lo usan solamente para el área de baños, en fin, es una herramienta súper poderosa que pudiéramos utilizar. Miren cómo ahí me da el listado de los capítulos con cada uno de los elementos usados, materiales, y miren aquí a la derecha como me dice cada una de las mediciones de cada uno de esos capítulos de acabados. Para los hoteles es una herramienta súper, súper importante, sobre todo cuando yo digo que tengo, por ejemplo, un hotel de 1.500 habitaciones y resulta que cada habitación tiene un tipo de habitación. Cada una de esas 1.500 habitaciones se subdividen a su vez en, por ejemplo, en 4, en 5, en 6 tipos de habitaciones. Y yo simplemente aplico ese tipo de habitación a cada habitación y ya puedo tener rápidamente un resultado. Resulta que las habitaciones tipo Junior Suite cambió el piso. Pues simplemente voy y cambio ese material y automáticamente se refleja en todas las habitaciones que son Junior Suite tipo A. De manera que pueda tener resultados a ley de un clic. Otra de las funciones que me permite Presto, Costit y Costit 360 es trabajar con los materiales y capas. Cada elemento de Revit se puede medir de 2 maneras complementarias, por la medición global del tipo o por la medición de sus componentes, si existen, como las capas en los muros, suelos, cubiertas o los materiales definidos en el tipo como el vidrio, madera, herrajes en una carpintería. Es muy usada este tipo de forma de medir porque me permite pues tener definidos diferentes materiales y capas sin tener que a un muro dibujarle otro muro delante, sino que simplemente a ese muro le incluyo una capa con, por ejemplo, un revestimiento de paredes de ladrillo 2x4x8 pulgadas, ¿me entiendes? O una tableta de ladrillo más fina de 2x4 por medio centímetro de espesor, o lo que sea. El punto es que yo puedo tener eso definido y luego, acuérdense que yo puedo reestructurar el presupuesto. Después que llega ese presto, yo lo puedo reestructurar por niveles, por zona, por tipo, por esto, por lo otro, de manera que no importa cómo llegue a presto, yo lo puedo reorganizar ese presupuesto de manera que me permita ver el presupuesto como yo quiero tenerlo y como yo quiero expresarlo, o presentárselo a quien se lo voy a presentar, aunque a lo interno yo lo trabaje de otra manera. No tengo que tener como antes 2 presupuestos, 3 presupuestos, 4 presupuestos, uno como dice la propiedad, otro como dice mi jefe, el dueño de la constructora, otro como dice la gente de obra que lo necesitan de otra manera. En fin, eso ya no es necesario con herramientas como Presto. Otra cosa, medir lo que no está en el modelo. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede
que los arquitectos, con razón, dicen que no pueden modelar todo lo que el ingeniero de obra necesite para ejecutar la obra, o todo lo que el estructuralista, o todo lo que el presupuestista diga que hay que modelar, porque se tiende muchas veces a ser tedioso. Por ejemplo, hay personas que sí lo modelan, los cantos y las mochetas, pero la mayoría no lo modelan. Entonces, en este caso, con esta herramienta, pues podemos sacar volumetrías de elementos que van a estar en la construcción, pero que no son parte del modelo. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera: muchas unidades de obras no se modelan explícitamente, pero se pueden deducir con facilidad de la geometría de elementos que sí están modelados, como se ha hecho tradicionalmente, midiendo, por ejemplo, las pinturas a partir de la medición de los yesos o de las paredes pañetadas, en el caso de las que son de bloques o de hormigón, y los yesos a partir de los tabiques o de los techos, la suma total de las columnas, de unidades, longitudes, anchuras, alturas, la moda o la media o valor más repetitivo de las columnas. También puedo tener la suma de las superficies laterales, frontales o en planta. También puedo tener la suma de los volúmenes. También puedo tener los perímetros en planta, lateral o frontal. Miren ahí a la izquierda cómo tengo cada una de esas variables que el mismo Presto me lo da. Y que puedo decir que puedo tomar cualquiera de esas mediciones para recalcular otra medición de otra actividad utilizando esa información. O como miren cómo ven las líneas de medición ahí a la derecha, donde yo aplico una fórmula, donde dice ahí, la primera que dice E02, que es el código superior, que luego dice E02EM01, que luego dice comentario, hormigón de zapatas, que dice que ese hormigón de zapatas es igual medición que la actividad que está bajo el código E04, E04CA06. Y cualquier cosa que cambie allá en hormigones de zapata también va a cambiar aquí, porque eso es un link que hay entre esas dos celdas, como si fuera Excel. O por igual, en la segunda línea, miren que el hormigón de limpieza es igual a esa misma actividad, pero por tomando en cuenta la longitud horizontal superior, ¿me entiendes? La otra por la superior vertical, las otras por los cantos, en el caso de la superficie lateral, para algún encofrado lateral que quiera hacer de una zapata, por ejemplo. O sea, en fin, yo puedo reutilizar toda esa información, inclusive puedo, no sé si se dieron cuenta ahorita, yo puedo poner una fórmula ahí, donde dice fórmula, N se convierte en A, longitud se convierte en B, anchura se convierte en C y altura se convierte en D. Por lo tanto, yo puedo decir y operar cada uno de esas columnas, de esas celdas que están ahí en cada una de esas columnas y sacar un cálculo de longitudes, de área o de volumen a partir de esas cuatro variables que son A, B, C y D, que son N, que es la cantidad de veces que se repite una línea de medición, longitud, anchura y altura. Inclusive puedo usar variables geométricas o alfanuméricas, seno, coseno, tangente, raíz cuadrada, etc. Vamos a entrar un poquito en la codificación de todo esto que estamos hablando. En este caso voy a poner un ejemplo con la codificación estandarizada ACTM Uniformat 2. En Presto, ¿qué yo hago? Yo hago y abro mi base de datos que está en Presto con mi codificación de Uniformat 2. Le digo archivo, exportar, catálogo en Revit, que es el que está seleccionado ahí, que tiene un iconito de una R del logo de Revit, y me sale entonces la pestaña, la ventana que está debajo, que dice catálogo Revit, donde ahí me dice, me pregunta a partir de cuál archivo yo quiero generar el concepto de la base. Entonces aquí estoy diciendo que quiero utilizar Uniformat 2 y que ese Uniformat 2 está en el destino C user documents Presto Uniformat 2 building elements, y que yo voy a usar ¿qué? Código de montaje o nota clave. Yo puedo definir ahí cuál de los dos quiero utilizar, y automáticamente yo le doy a aceptar. Él me genera ese archivo que ustedes ven a la derecha,
en formato TXT, que puede ser abierto con un bloque de notas, donde ahí está toda la codificación del master format para luego yo poder venir a Revit y decirle entonces archivo, cuando estoy en Revit, mira ahí donde dice Revit, le doy a la opción gestionar más configuración adicional más código de montaje o nota clave en el caso que sea, y entonces yo le voy a decir en esa ruta que está ahí debajo, ubicación del archivo, dónde está el archivo en formato TXT. Miren abajo, dónde está el archivo, yo le estoy diciendo dónde está el archivo, le doy a Enter y automáticamente ya queda registrado en Revit dónde está ese archivo. Luego abro mi modelo, en este caso ese modelito de Revit que es muy conocido, selecciono por ejemplo, miren que estoy seleccionando el muro de la azotea derecho, que está en azul, le doy clic derecho ahí y luego me voy a editar tipo y le digo aquí donde dice código de montaje, le doy a la derecha y abro las tres punticos que me abre esta ventana que está ahí de la clasificación uniforme, que fue la misma que yo le dije desde Presto que yo quería utilizar. Entonces mírenlo ahí donde yo estoy diciendo que ese muro que es interior, que está clasificado como un muro interior, yo voy a utilizar el código C1010-110, que es un bloque sólido, una partición de bloque sólido. Le doy a Enter y automáticamente me queda registrado en Revit que ese muro tiene ese código de montaje o esa nota clave, dependiendo cuál de los dos querramos usar. Cualquiera de los dos es válido, pero normalmente se utiliza más para código de montaje los análisis de precio unitario, o sea, las actividades que vamos a utilizar para ponerle análisis de precio unitario. Y normalmente en nota clave se utiliza los códigos de materiales y ese tipo de cosas. Eso es lo que normalmente se estipula. Entonces, luego también vamos a ver aquí cómo asignar, o sea, ese es un método, hay muchas formas de hacerlo, pero estoy explicando las más comunes, las más usadas. Vamos a ver ahora cómo asignar automáticamente una unidad de obra por familia y tipo a modelos de Revit. Si me voy a Presto, yo puedo crear una base de datos, ¿verdad? Con familia y tipo, como ya ustedes vieron, y en Presto crear dos columnas visibles, una que se llame familia BIM y otra que se llame tipo, y ir mirando mi base de datos y ir simplemente seleccionando cuáles son las familias BIM o los tipos BIM que yo quiero manejar e irlo digitando ahí en esa pantalla. Y luego, no sé si se acuerdan, la semana pasada vimos que podíamos actualizar información desde Presto a Revit y desde Revit a Presto. Por lo tanto, esa subclasificación que yo hice ya de mi presupuesto, yo la actualizo en el modelo y automáticamente pues tengo lo mismo que está en Presto, lo voy a tener en Revit. Y de manera que yo puedo ir al modelo y poder consultar cualquiera de esos tipos, sus familias, y va a tener la misma clasificación y el mismo tipo que tengo en Presto. Y es una manera todavía bastante rápida de hacer. Bueno, hasta ahora, este momento, yo he terminado la explicación. Antes de que vengan las preguntas, yo voy a explicar un poquito dónde está Presto trabajando a nivel mundial. ¿Se acuerdan que les decía que tenemos más de 40.000 usuarios en el mundo entero? Donde quiera que haya un cuadrito con el loguito de Presto, pues es porque tenemos un centro, una representación de venta y de entrenamientos en Presto. Yo estoy aquí en República Dominicana, mírenlo ahí en el Caribe, donde dice Presto Caribe, y en Colombia también tienen su iconito ya, que es IAC, y así por el estilo, en toda América Latina, Centroamérica, inclusive en Estados Unidos, mire que ahí en Florida, en Miami, también tenemos un representante. En México, en Honduras, El Salvador, en Panamá, en Colombia, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, ahí no está, pero también tenemos representación en Jamaica,
y obviamente en toda Europa e inclusive hasta en la zona, en el área de Occidente, de Oriente del mundo. Doy por concluida mi explicación, pero obviamente no termina aquí el webinar. Queremos ahora que por favor pues nos hagan llegar sus preguntas para aclararle cualquier cosa que ustedes no hayan entendido o que tengan curiosidad que no hayamos cubierto en la explicación del día de hoy. Claro que sí, Héctor. Durante la explicación que has estado dando, tuvimos algunas preguntas. Te las voy a ir leyendo. Primero, Salvador nos preguntó, ¿es necesario tener modelado todo en Revit para que Presto lo cuantifique? Bueno, acuérdense que hubo en uno de los momentos que dije que había formas de cómo yo poder sacar las volumetrías de algunos elementos que no estén modelados, pero claro, tienen que tener símiles donde yo pueda sacar esa información. Por ejemplo, si yo no modelo un muro, imposible yo saber cuál es la volumetría porque no lo tengo modelado. Ahora, si de ese muro yo quiero, es un muro, por ejemplo, que está en la azotea y yo no modelé los cantos y la mocheta de ese muro, y yo quiero saber cuál es la longitud de cantos y de mocheta de ese muro, aunque yo no lo modele, yo sí puedo llegar a saber cuál es la volumetría. Pero si no modelé el muro, no hay de otra. O sea, no hay forma de yo saber, porque Presto no es adivino, tú sabes. Pero sí, realmente es posible medir o retrabajar volumetrías a partir de otras ya existentes. Vale, igualmente Salvador también nos hizo otra pregunta que dice, ¿cómo maneja los datos? ¿A través de notas clave? Sí, acuérdense que expliqué recientemente que Presto permite codificar por código de montaje o por nota clave y que normalmente código de montaje se usa para elementos que son ejecutables, como por ejemplo colocación de pisos, pañetes, cantos, pinturas, mochetas, etcétera, etcétera. Y normalmente la nota clave se usa más para elementos tipo materiales. Para saber volumetrías de materiales. Eso es lo que se estila usar en la industria. No significa que no se pueda usar nota clave para todo o código de montaje para todo, pero vuelvo y repito, es lo que se estila que se haga. Perfecto. Alexander Quintero nos pregunta, ¿los precios cómo los manejan? ¿Tienen una base de datos de varios países o solo de España? Mira, la semana pasada hablamos sobre eso un poquito. España tiene la dicha de que como nos llevan tantos años, pues se han puesto de acuerdo y han estandarizado bases de precio y todo eso. Cuenta por nosotros, pues ir en cada país tratando de estandarizar eso. Aquí en República Dominicana ya tenemos varias bases de datos. De hecho, una de ellas yo colaboré para migrarla a Presto. Inclusive ya próximamente vamos a sacar una próxima base de datos de ellos mismos, pero ya con codificación estandarizada, con doble codificación estandarizada. Una codificación personalizada por ellos y otra equivalente a cualquier estándar a nivel mundial, como Master Format, Uniformat, OmniClass o la que ustedes quieran. Solo basta decirle cuál es el equivalente dentro del mismo Presto, se puede hacer, y él automáticamente me reorganiza el presupuesto con otra codificación, como por arte de magia. Pero esa magia la hace a partir de esa equivalencia que yo le hago. En Colombia tengo entendido que hay varias bases de datos que se comercializan. Ningún problema en poderlas migrar a Presto, solo basta tenerla en formato Excel y a ley de varios clics pues la vamos a tener en Presto. ¿Por qué? Porque acuérdense que les he mencionado varias veces que Presto tiene un plugin que se le pone a Excel, que se llama Excel to Presto, y si esa base de datos está en Excel, pues yo puedo parametrizar cuál es la columna de la cantidad, cuál es la columna de la descripción, cuál es la columna de la unidad y del precio, y automáticamente incorporo esa base de datos que está en Excel a Presto. Y lo importante es tener esa codificación
ya estructurada y linkeada entre unos y otros. La actualización de precios es bastante fácil porque Presto me permite ver en una sola pestaña todos los códigos de la base de datos o todos los códigos de un presupuesto X, una sola vez cada código, de manera que yo puedo filtrar y organizar por tipos y ir buscando precios, porque en definitiva las bases de datos son muy importantes para organizar el trabajo y los rendimientos y no retrabajar tanto al momento que estoy haciendo el presupuesto, sino más bien aprovecharme de ese trabajo previo que hice. Pero luego los precios, obligatoriamente, antes de yo entregar un presupuesto, obligatoriamente yo tengo que averiguar los precios de mi zona, de cuáles son los parámetros de precio que voy a usar, si voy a usar precios con descuento, sin descuento, que si el cliente es muy sensible, por ejemplo, a precios relativos a hormigones, pues me voy un poco más bajito en los precios de los hormigones, pero le subo entonces los precios de los agregados, porque a lo mejor no domina esa parte, y hago una compensación de precios ahí. O sea, todo presupuesto a la hora de entregarse siempre tiene una personalización, porque nunca entregamos un presupuesto, o casi nunca entregamos un presupuesto con los precios que tiene la base de datos. La base de datos es más para permitirnos tener algo ya prehecho, como especie de como si fuera un juego de Lego. Las piezas del Lego están en la base de datos y mi presupuesto nuevo va a utilizar esas piezas de Lego para armar mi presupuesto nuevo. Y voy usando cada pieza, voy armando cada vez con las mismas piezas, pudiera armar diferentes edificios, diferentes edificaciones, de edificios, de puentes, de movimiento de tierra, de cualquier tipo de proyectos, porque Presto no solamente se limita a proyectos de edificaciones, también podemos trabajar proyectos de, por ejemplo, de una nave industrial o de un puente o de un dique o una presa o, ¿qué le digo? Cualquier tipo de proyecto puede ser. Una hidroeléctrica o una planta de tratamiento de agua negra o lo que sea. Presto puede ayudarnos en cualquier tipo de proyecto. Gracias. Héctor Salvador nos hace un comentario y es, sería interesante realizar un ejercicio in situ. Pudiera ser, IAC y yo hemos pautado 3 miércoles, pudiéramos agregar un cuarto miércoles donde solo veamos ejemplos y que yo abra la computadora y coja un pequeño archivo y lo lleve desde cero hasta, digamos, el día final. Pudiera ser. Buena propuesta esa, me gusta. Walter nos pregunta, ¿también realiza programación de obra? Sí, hoy no lo hemos cubierto porque dijimos que hoy nos íbamos a especializar en la parte del 5D. El miércoles pasado y vimos una vista general de todo y sí vimos esa parte, pero la semana que viene vamos a ver el 4D, tanto en la planificación como en la certificación o avance de obra. No se lo pierdan. Jaime nos pregunta, ¿qué versión de Revit maneja COSIT o por IFC? Mira, Presto no tiene ninguna interfase para interactuar con los modelos. La herramienta que Presto ha decidido que sea esa interfase visual de los modelos es Revit. Presto permite trabajar con Revit hasta la versión 2020. Próximamente, me imagino que ya estarán incorporando la versión 2021 porque ya Revit acaba de sacar la versión 2021, pero Presto interactúa actualmente con la versión Revit 2020 y con el COSTIT 360. Con respecto a los IFC, Presto, vuelvo y repito, la única forma que tiene de interactuar con los modelos es a través de Revit. Por lo tanto, cualquier IFC que tengas, lo puedes migrar a Revit y luego de Revit entonces lo puedes trabajar con Presto. Pero vuelvo y repito, Presto no maneja modelos, sino que lo hace a través de Revit. Carlos Urrutia nos pregunta, ¿los acabados por habitaciones descuenta los vanos de puertas y ventanas? Bueno, depende del procedimiento que hayas utilizado. Si
Si estás utilizando ese procedimiento de habitaciones, probablemente no los reste. Entonces, en ese caso, sería mejor utilizar la herramienta de capas para poderlo rebajar en esas áreas. Los huecos de puerta y de ventana dentro de las habitaciones. Cada maestro tiene su librito, o hay personas que prefieren no descontarlos porque dicen que son parte de los desperdicios. En fin, hay muchas teorías, pero si lo modelas, lo puedes tener en Presto. Puedes aplicar cualquiera de las metodologías que expliqué de cómo se saca la volumetría y lo tienes en Presto, con huecos o sin huecos, como lo quieras. Carlos también nos pregunta, ¿y si una habitación tiene más de un acabado, cómo separa las líneas de las habitaciones? En ese caso, sí, obligatoriamente tendrías que usar capas, porque ya por terminación de habitaciones no vas a poder lograr en una misma pared saber cuál es una y cuál es otra. Salvador nos pregunta, ¿y si los acabados son mixtos? Es decir, si por ejemplo tenemos un tipo de acabado hasta cierta altura y otro acabado para otra altura, como por ejemplo usar cenepas en alicatados de baño. Vuelvo y repito, lo ideal sería ahí entonces trabajar con capas y establecer las alturas de cada una de las capas. O, como mucha gente hace, que coge y dibuja un murito de un espesor bien finitito. O también se me ocurre otra cosa, la función que se llama paint, pintura. Es bueno para eso, porque así tú le vas diciendo, mira, yo quiero esta área de tal tipo de revestimiento, esta otra área de este otro tipo de revestimiento y esta otra área de este otro tipo de revestimiento. O sea, es buscar la herramienta. Vuelvo y digo, si lo puedo modelar y si lo puedo tener en el modelo, lo puedo tener en Presto. Javier Piamonte nos pregunta, ¿se puede utilizar OmniClass? Sí, todos. Cualquier clasificación, OmniClass, Uniclass, Google Class, cualquiera. Basta hacer el mismo procedimiento que hice, que ustedes vieron, y simplemente le digo, yo quiero usar esa codificación estándar, o quiero utilizar la mía personal que yo hice, que me inventé yo, no hay ningún problema. Haces un archivo TXT y automáticamente cargas esa codificación a Revit y la utilizas. Carlos Urrutia nos pregunta, ¿no existe una forma más rápida? Es bastante tedioso estar aplicando el código a cada familia de modelo. Bueno, lo ideal es que cuando la persona esté modelando, tenga la codificación que va a utilizar luego para hacer las mediciones. De manera que a ley de un clic vaya modelando y utilizando los códigos de la clasificación que usa. Luego, a ley de otro clic, saca la volumetría Presto y a ley de otro clic sincronizo mi base de datos que está en esa misma base de datos con esa codificación estandarizada que utilicé en el modelo y tengo mi presupuesto ya cuantificado económicamente. Vuelvo y repito, utilizar a la hora de modelar, cuando estoy desde cero, que empiezo a poner cada uno de los elementos en el modelo, cuando voy a elegir a qué familia o a qué tipo pertenece cada elemento de esos, ahí desde ese momento utilizo la codificación que quiero para cuantificar mis costos. Y después que esté ya todo modelado con mi codificación, pues no tengo que usar código de montaje ni siquiera. Ya tiene el código. Simplemente le doy a exportar de Revit a Presto o de Costi 360 a Presto y ya. Sale con los códigos que tengo en mi base de datos. Sincronizo con mi base de datos y ya lo tengo cuantificado económicamente hablando con todos sus APU. M. Maya nos pregunta, ¿qué pasa si el modelo Revit tiene IFC de tecla o civil? ¿No tendría familia para anidar automáticamente en el modelo de Revit? Tienes que migrar de IFC a Revit y de Revit entonces a Presto. David Mauricio Herrera nos pregunta, ¿se debe tener conexión a Internet para usar la herramienta? Bueno, para Presto no. Para Presto solo se necesita Internet para abrir la licencia, porque cada vez que tú abres Presto, él va a España y valida tu usuario y tu clave para ver qué configuración tienes disponible para usar, o sea, qué pagaste.
pero para después de eso ya no necesitas más internet. Para BIM 360 sí necesitas internet. David Mauricio nos vuelve a preguntar, ¿el programa SIPE es compatible para sacar cantidades de obra de acero y concreto? Creo que era muy como comentario. Javier Piamonte nos pregunta. No, dame un segundito, déjame decir, con respecto a SIPE y cualquier otro programa de presupuesto de España, ellos fueron tan colaborativos que al principio de los años 80, cuando empezaron a salir los programas de presupuesto, Fernando Valderrama y los demás participantes acordaron inventar una codificación estándar entre todos los programas de presupuesto de España. Y ese formato estandarizado se llama FIE BDC 3 o BC3, como más comúnmente se conoce. Ese formato es estándar entre Presto, entre la versión, el software de SIPE que se llama Arquímedes, TCQ y otros tantos programas más que usan formato de exportación BC3. Cualquier presupuesto hecho en Presto, yo lo puedo migrar a BC3 e importar con Arquímedes, con TCQ, con cualquier programa que lea BC3 o viceversa. Cualquier programa de esos que haya hecho un presupuesto que lo exporte a BC3, Presto lo puede automáticamente importar y usar con todas las mediciones y todo. Javier Pamonte nos pregunta, ¿en Uniformat pueden quedar elementos sin categoría? Bueno, tú puedes modelar cualquier proyecto con esa codificación. A veces hay cosas que no te encajan en ninguna clasificación, entonces tienes que crear una tú mismo manualmente. Por eso, mi humilde opinión es que la codificación más amplia que existe se llama OmniClass. ¿Por qué? Porque OmniClass tiene varias tablas, la 21, la 23, donde en cada tabla, o sea, no es una única tabla de código, sino tiene varias tablas para las diferentes funciones que hay. Entonces, te lo organiza dependiendo de la actividad o de la zona, o si es un material, etcétera, etcétera. De manera que con la codificación de OmniClass no hay nada que se quede fuera. En Uniformat, en Master Format, en cualquier otra codificación, pudiera haber algunas cosas que estamos modelando que pudieran quedar fuera porque no encontramos dónde ponerlas. Pero la ventaja del OmniClass es que como trabaja con diferentes tablas, con diferentes criterios, pues es más difícil que no encuentres un código para usar, para codificar todo lo que tienes en el modelo. Y Salvador nos pregunta, ¿es tan amable podría indicar cómo se realizan las mediciones en escaleras? Todas las partidas de elementos que contiene, a veces es complicado extraer toda la información de una escalera a menos que sea completamente modelada. No, para Presto no es así. Para Presto tú puedes, no sé si acuerdan cuando en una estaba hablando yo de que el cuadro previo de sacar la volumetría, cuando voy de Revit, de Costit a Presto, que sale una pantalla donde me pregunta cuáles son los elementos que voy a medir y cómo los quiero medir, si por metros lineal, por metros cuadrados, por metros cúbicos, y que ahí cada una de esas líneas yo podía hacerle clic derecho, duplicar. ¿Se acuerdan de eso? Yo puedo hacer eso con la escalera y decirle que yo quiero duplicarlo y que yo quiero cambiar esa forma de medirla, que normalmente te la da por unidad, yo la quiero personalizar. Y yo la voy a personalizar y entonces yo puedo, como Presto es un Big Data, yo puedo ir al código donde se registra el ancho de la escalera, donde se registra el alto de cada escalón de la escalera, donde se registra la longitud perpendicular de la escalera, donde se registra la altura del hormigón que es perpendicular
a la escalera. ¿Me entiendes? O sea, cada una de esas variables yo la tengo en Presto y yo le digo qué yo quiero medir. Si yo quiero medir el hormigón de esa escalera, entonces yo le digo, multiplícame la longitud de la pendiente de la escalera, que tiene un nombre esa variable dentro de Presto, por el ancho de la escalera. Y ahí, y por la altura, por el espesor. Y ahí ya tengo cuántos metros cúbicos exactos tengo de escalera. Y vuelvo y duplico la escalera y le digo, ahora quiero que me des la cantidad de huellas y contrahuellas que hay y la multipliques por la longitud o el ancho de la escalera para saber cuántos metros lineales de huella y contrahuella tengo de escalera para fines del revestimiento. Y a su vez decirle, duplicar de nuevo, yo quiero sacar los metros cuadrados de pañete que va a llevar la cara de abajo de la escalera porque tengo que pañetarla. Entonces le digo, dime, multiplícame la longitud de la escalera por el ancho de la escalera. Y ahí tengo 3 volumetrías que normalmente son las que se necesitan para trabajar con una escalera, que es el hormigón, el revestimiento. Y si quiero el acero, entonces le diría que el volumen de hormigón, multiplícamelo por la cuantía que tengo, ya registrada, que me dio el estructuralista, o si tengo el acero modelado, entonces puedo decirle, dame el acero que está modelado ahí y saber cuántos quintales o toneladas o dependiendo de cuál unidad usen para medir el peso del acero, pues tengo. Y si no coincide con el mío, simplemente le aplico el factor para llevarlo a convertir a como lo uso en mi país. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Margarita, te respondo próximamente, creo que en una semana ya estaríamos montando el video para que lo puedan ver en nuestras redes, en YouTube principalmente, en Academia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No veo que tengamos más preguntas. Queremos invitarlos, por favor, a que también nos acompañen la otra semana que vamos a tener la última sesión de Presto precisamente con Héctor, y también los queremos invitar al diplomado BIM que estamos en estos momentos poniendo para ustedes, donde no solamente vamos a ver todo lo que tiene que ver con procesos, de todo lo que es la implementación y la gestión de un proceso BIM, sino también vamos a tener una gran parte y vamos a tener a Héctor como uno de los consultores mostrándonos presupuestación y costos dentro del diplomado. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que toda la información que les entregamos haya sido de bastante ayuda. Muy buena tarde para todos.